En la década de los años 50, la noticia de una mujer mazateca que tenía el poder de curar a las personas con hongos alucinógenos le dio la vuelta al mundo entero. Estamos hablando de la sacerdotisa de los hongos, María Sabina, quien a partir de su aparición en la revista Life fue visitada por grandes personalidades de la cultura popular. Acompáñame a conocer esta historia. Esto es The Beard TV. Vamos a ver. La raza humana ha consumido psilocibina durante más de 10.000 años. Hasta mediados del siglo XX, el contexto de estos rituales era religioso, pero eso cambió el 29 de junio de 1955, cuando el periodista, banquero y amante de la micología Robert Gordon Wasson viajó a México junto a su fotógrafo hasta Huautla de Jiménez en la Sierra Mazateca de Oaxaca, donde encontraría aquella casa humilde de choza de barro para convertirse en el primer hombre blanco en probar las mieles de Teonanácatl, la carne divina, los hongos alucinógenos. La historia de cómo Wasson llegó a la casa de María Sabina es un tanto oscura. Robert Wasson se presentó en la oficina municipal de Huautla de Jiménez y le dijo a un oficial llamado Cayetano Mendoza que si en ese pueblo se realizaban ceremonias con hongos. Según cuenta John Allen en su libro Mushroom Pioneers, Mendoza, sorprendido y quizás asustado, no supo reaccionar ante la pregunta, así que los llevó a la casa de una sabia que podía revelarles el secreto de los hongos. María Sabina posteriormente contaría que dos hombres blancos acompañados de una autoridad irrumpieron en su casa, haciéndola sentir obligada a dejarles pasar. Con el tiempo, Sabina y Wasson entablaron una amistad, haciéndose las visitas del estadounidense cada vez más frecuentes. Se dice que muchas de las expediciones de Robert Wasson fueron infiltradas y fondeadas por la CIA, como parte del programa secreto de control mental MK Ultra. Aunque hay otra teoría de que Wasson no sabía nada de esto y simplemente aceptó los generosos fondos previstos por el científico James Moore. No obstante, el conspiranoico John Marks considera tener pruebas eficientes de que Robert Wasson trabajaba para la CIA. A pesar de esto, Robert Wasson quedó sumamente impresionado con los hongos y con la curandera María Sabina, tanto que el 3 de junio de 1957 publicó en la revista Life un artículo exclusivo de la curandera, al que tituló Seeking the Magic Mushroom, buscando el hongo mágico, donde se podía leer: en las sierras de México, un banquero neoyorquino participa en antiguos ritos practicados por indios que acostumbran a masticar raros hongos alucinantes. Tras esta publicación se abrió la caja de Pandora que vería el nacimiento de la contracultura psicodélica estadounidense, la profanación del ritual del hongo y, en cierta instancia, la prohibición de la psilocibina en gran parte del mundo. Robert Wasson llegó a la conclusión de que los hongos alucinógenos eran la mítica bebida de los dioses que aparece en los himnos védicos, el soma. Y junto con Albert Hofmann llegaron a concebir la noción de que otro hongo, el cornezuelo de centeno, jugó un papel preponderante en los misterios de Eleusis. Inspirados por la publicación, científicos estudiosos de la composición de los hongos como el mencionado Albert Hofmann, Roger Haim y el propulsor de la psicodelia Timothy Leary visitaron a María Sabina. El químico suizo y padre del LSD visitó a Sabina el 11 de octubre de 1962 para darle 30 miligramos de psilocibina con la esperanza de que la chamana mexicana aprobara su nuevo fármaco basado en la sustancia de los hongos. Al parecer, María Sabina consumió una dosis de 30 miligramos y por la mañana agradeció a Hofmann comentando que no había diferencia entre el efecto de los hongos y las píldoras. Sin embargo, varios años después, comentó no estar agradecida de que los extranjeros hubieran tomado el poder de los hongos para sintetizarlo en laboratorios en forma de píldoras. Por su parte, el Dr. Timothy Leary fue a la Sierra Mazateca para comer niños santos, donde descubriría la piedra roseta de la conciencia, de la mano de la chamana, y desde aquel día se empeñó en fundar una nueva religión basado en la espiritualidad del reino Fungi, que inspiró al nacimiento del movimiento psicodélico.
Entre muchas de las personalidades que visitaron a María Sabina se encuentran Aldous Huxley, Jacobo Greenberg, Carlos Castaneda y el mismísimo Walt Disney, quien en su viaje de hongos descubriría el mundo caricaturesco y de fantasía que posteriormente nos mostraría en sus animaciones. Incluso, hay el rumor de que Disney mandó construir la pista de avioneta cercana al pueblo de Huautla para que fuera más fácil llegar con la curandera. María Sabina era muy respetada en el pueblo por su sabiduría. Ella había estado consumiendo los hongos de psilocibina desde los 7 años y llevaba realizando ceremonias de hongos durante más de 30. La noticia de la gran chamana de los hongos no solo repercutió en el campo de la ciencia y la intelectualidad, sino en la contracultura y en especial en los artistas y las estrellas de rock. A mediados de los años 60, en pleno apogeo de la ideología hippie, varios artistas acudieron a la sacerdotisa para que los guiara en sus viajes y experiencias con estos hongos. Personalidades como Jim Morrison, Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger, entre otros, viajaron hasta la sierra oaxaqueña para experimentar con los niños santos. Jim Morrison quedó totalmente sorprendido después de aquel viaje de hongos. María Sabina fue para él una luz al final del túnel, ya que tiempo después el rey lagarto fallecería de una sobredosis. Posteriormente se supo que la sustancia favorita de Morrison era el peyote, la marihuana y el LSD. Es gracias a estas exploraciones psiconáuticas que hoy podemos disfrutar de grandes éxitos como Riders on the Storm o Light My Fire, que sin duda son un legado inmortal de la música psicodélica. En el verano de 1969 hubo diferentes rumores sobre la llegada de un avión lujoso en el que habría aterrizado John Lennon y George Harrison, acompañados de otros mexicanos. Supuestamente se hospedaron en la Posada Rosada, fumaron cannabis y salieron a buscar a María Sabina. Ella no quiso desvelarse con ellos porque se encontraba agotada y los citó a la noche siguiente. Sin embargo, las estrellas no quisieron esperar y fueron a dar con otra chamana llamada Josefina Terán, quien les organizó un viaje a cambio de unos pesos. Y se dice que en el transcurso de esta ceremonia John Lennon se malviajó y salió corriendo de la casa gritando: "No permitiré que me maten". Pero no hay nada que verifique que esto haya pasado realmente. Otra leyenda se ha hecho correr afirmando que la mismísima María Sabina había pronunciado lo siguiente: "En una ocasión vinieron a mí un señor rubio y una señora de aspecto oriental. Me pidieron un viaje, a lo cual accedí. Nos pusimos en trance durante algunas horas y después de la meditación, él se me acercó y me dijo en perfecto español: 'Gracias, he visto mi muerte en este viaje'. Me escribió una nota y encima dejó algunos dólares en la mesa con la firma de John Lennon". Muchas leyendas se cuentan en el pueblo de Huautla sobre personajes muy parecidos a los mencionados que entre los años 1968 y 1971 deambulaban en aquella sierra. Hubo quienes alguna vez mencionaron que el personaje de Don Juan que aparece en los libros de Carlos Castaneda era en realidad una fusión fantástica entre la figura de María Sabina y un chamán conocido como Salvador López. En su libro Los chamanes de México, el psicólogo mexicano Jacobo Greenberg nos relata sus experiencias por México de la mano de hombres y mujeres de conocimiento. Entre estos relatos se encuentra su visita a Huautla con María Sabina, que aunque no fue agradable sino más bien terrible, al respecto escribió: Tardé varios años en entender esta experiencia. María Sabina me ha mostrado uno de mis refugios emocionales, mi incapacidad para vivir en el presente y mi tendencia a huir de la realidad, ser en una estructura de comodidad. Le agradezco mi terrible enseñanza. Jacobo Greenberg. Así fue como nació la leyenda de la curandera chamana y sacerdotisa, famosa por ser vidente. Su poder y sabiduría estaban ligados al consumo de los hongos, conocidos en Mazateco como Teonanácatl, en Occidente como psilocibe, pero ella cariñosamente les dio el nombre de niños santos. María Sabina se consolidó como un personaje importante de la cultura popular y sus enseñanzas fueron un portal para que emergiera el gran movimiento de la psicodelia.
Aunque para el resto de la comunidad mazateca, la publicidad de los hongos fue realmente desastrosa. El pueblo de Huautla de Jiménez culpó a Sabina por traer la desgracia y profanar contra el ritual de los hongos. La casa de María fue incendiada y los federales la allanaron acusándola de vender drogas a extranjeros. Los hippies alquilaban cabañas en los pueblos vecinos. Los turistas tenían mal viajes y andaban delirando desnudos por todo el pueblo. En la década de 1970, las autoridades mexicanas prohibieron el uso de los hongos con psilocibina. La visita de turistas disminuyó, pero a los ojos de Sabina el daño ya estaba hecho. Desde el momento en que llegaron los extranjeros a buscarme, los niños santos perdieron su pureza, perdieron su fuerza. Los extranjeros los malcriaron. A partir de ahora no servirán de nada. Fue lo que comentó María Sabina años después. Robert Wasson, por su parte, estuvo de acuerdo y expresó remordimiento por el resto de su vida por popularizar el uso recreativo de los hongos alucinógenos. María Sabina murió en 1885 a la edad de 91 años, aunque hoy en día su imagen es comercializada en camisetas, restaurantes y carteles, pero su legado será inmortal. Más de 40 años después de que la investigación sobre los efectos terapéuticos de la psilocibina quedara fuera de la ley, hoy en día los hongos alucinógenos son consumidos de una manera mucho más cercana a la que María Sabina consideraba que era su verdadero propósito: curar a los enfermos. En los ensayos clínicos que se están llevando a cabo en todo el mundo, cientos de pacientes con cáncer, drogadictos y personas que sufren de ansiedad y depresión están reportando profundas experiencias místicas que les ha cambiado la vida. Hasta aquí llegamos al final de este video. Espero que te haya gustado. Suscríbete y dale a la campanita para más contenido como este. Esto es Davir TV. Nos vemos en la siguiente.